Bueno, pues vamos a iniciar este noticiero profético con el tema acerca de Jerusalén. Otra vez la ciudad de Jerusalén vuelve a colocarse como el centro de la atención de los medios de comunicación, de todos los periódicos, de todos los comentaristas, etcétera, etcétera, por los últimos acontecimientos que hubo en Egipto, en el supuesto, entre comillas, le podría poner acuerdo entre el presidente Donald Trump y el presidente Al-Sisi de Egipto. Hace algunos días pudimos haber tratado de ahondar y profundizar más en este tema. Sin embargo, antes de que abordemos este tema de Jerusalén, qué importante es que podamos nosotros recordar que en el siglo pasado, aproximadamente hace 35 años, o sea, entre la década de los 90 al año 2000, hubo dos acuerdos en Oslo y el otro en Egipto, en el Cairo, con diferentes personalidades de Israel y diferentes personalidades de Al-Fatah. ¿Qué es Al-Fatah? Bueno, pues es la Organización para la Liberación de Palestina, presidida actualmente por Mahmoud Abbas. Entonces hubo un acuerdo, ¿verdad?, entre la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, en la década de los 90, con el objeto, tenemos que poner mucha atención para entender todo, con el objeto de poner fin al problema o al conflicto Israel-Palestino y sentar las bases para un Estado palestino dentro del territorio de Israel. Repito, esto fue en la década de los 90 del siglo XX en Oslo, Noruega. Se llevó a cabo y entonces se firmaron públicamente en la ciudad de Washington el 13 de septiembre de 1993 y se firmaron entre Yitzhak Rabin, que en aquel tiempo era primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, que era el que presidía la Organización para la Liberación de Palestina, o posteriormente el Al-Fatah, o ahora la Autoridad Palestina, que rige todo el territorio de lo que es actualmente Gaza. Aquí se reconoce en este acuerdo que oficialmente la OLP, o la Organización para la Liberación de Palestina, iba a representar al pueblo palestino, y la OLP reconocía a Israel su derecho a existir, renunciando al uso de la violencia. Entonces, por un lado, Israel reconocía a la organización OLP, Organización para la Liberación de Palestina, para que pudieran representar al pueblo palestino, y en viceversa, ellos tenían que reconocer a Israel como un Estado y que debería de existir sin el uso de la violencia. Israel, en segundo lugar, en este primer acuerdo de Oslo, debería retirarse de alguna forma gradual de las zonas ocupadas, comenzando en Gaza y Jericó. Muy bien. Se llevó a cabo otro acuerdo que se llamó Oslo número 2. Y el siguiente acuerdo fue en 1995, pero ahora ya fue en la ciudad de Tabá, en Egipto. Y aquí se hizo un acuerdo de 4 divisiones. En la primera se iba a dividir la Cisjordania en 3 zonas. Un control total de los palestinos en Cisjordania. Para los que no estén muy compenetrados en estos términos, Cisjordania es lo que ocupa el territorio de Judá y de Samaria, donde se encuentra actualmente Jericó, y está ocupado parcialmente por palestinos y parcialmente por los judíos. Entonces, vemos nosotros que todos estos problemas que actualmente se están enfrentando, todos los problemas, esto es muy importante, que actualmente se están enfrentando, el gobierno de Israel tiene la culpa por haber permitido la misma estructura del proceso de Oslo, porque esta estructura que se llevó a cabo tanto en Noruega como en Egipto, tenía una armazón, podríamos llamarle de esta manera, o una negociación
que se llevó a cabo donde Israel debió haberla detenido. ¿Qué quiero decir? Que en estos dos acuerdos de Oslo y de Egipto de la década de los 90 del siglo XX, Israel debió haber detenido estos acuerdos. ¿Por qué? Porque realmente en 1989 se descubre que el Centro de Investigaciones del Pentágono, escuchemos muy atentamente, en 1989, o sea, 3 años antes del primer acuerdo de Oslo, se descubre, todo sale a la luz, gracias a Dios, tarde o temprano, que el Centro de Investigaciones del Pentágono se había hecho un escrito donde se establecía que para resolver, escuchemos, para resolver el conflicto árabe-palestino tenía que darse Judea y Samaria y Gaza a la OLP. Esto fue planeado, vuelvo a repetir, en el Pentágono por los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que estos acuerdos de Oslo, pues podríamos llamarles de una forma un poco más vulgar, fueron una verdadera payasada. Fue un verdadero trato lo que se llevó a cabo en estos acuerdos. Porque pues anteriormente ya habían sido preparados por Estados Unidos para que la Organización para la Liberación de Palestina le diera y le cediera el territorio de Gaza, ¿verdad?, completamente, y del Cisjordania a la nación de Israel. Muy bien, el autor de este escrito del Pentágono fue un analista, esto es increíble, fue un analista de la CIA, o sea, el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, y se llamaba Graham Fuller, por lo que el proceso de Oslo fue un proyecto realmente planeado, delineado por la CIA y el Pentágono. Entonces, lo que le propusieron a Israel, a los árabes y al mundo era completamente absurdo y ridículo. Que el problema Israel y árabe se iba a resolver si la OLP se le entregaba, o sea, Israel le entregaba a la OLP el territorio, un pedazo del Estado judío, para producir una paz regional. En otras palabras, le dijeron a Israel, tú dales un pedazo de tierra a los árabes palestinos y el problema se resuelve. ¿Qué debió haber hecho en aquel tiempo el primer ministro de Israel en Oslo y en Egipto, que se llamó Isaac Shamir? ¿Qué es lo que él debió haber hecho, ahora sí que como representante de la nación de Israel y también como un patriota y un verdadero nacionalista israelí? Bueno, pues él debió haber convocado una junta, una reunión, ¿verdad?, a los periodistas para hacer una declaración muy importante. ¿Qué debió haber hecho Isaac Shamir? Él debió haber estado declarando estas palabras. Miren, señores, nos están presionando al gobierno de Israel que dejemos entrar a nuestra tierra, a un territorio estratégico militarmente y que fue creado para la protección del pueblo judío de su exterminio, a la organización OLP Fatah, o sea, a la autoridad palestina. El mundo nos está presionando, Estados Unidos nos está presionando para que dejemos entrar a nuestro territorio a una organización árabe-palestina terrorista. ¿Cómo creen ustedes que podemos nosotros permitir esto? Esta organización OLP Fatah o la Autoridad Palestina es increíble que haya sido fundada por un hombre llamado Aj Amin al-Husseini. Vamos a quedarnos solamente con al-Husseini para que no se nos olvide. Entonces, al-Husseini fue el que planeó toda esta estrategia. Al-Husseini, para muchos que no lo sabían, fue el hombre que antes de que Adolfo Hitler tomara posesión ya como Führer en Alemania e iniciara en 1939 del siglo pasado la Segunda Guerra Mundial, 4 o 5 años antes de que Hitler tomara posesión, al-Husseini fue a Alemania, a Europa,
a proponerle que él en el Medio Oriente podía acabar con los judíos, mientras Hitler acababa con los judíos allá en Europa. Es increíble, porque al-Husseini, repito, fue el padre fundador del movimiento actual árabe palestino y un alto líder del movimiento de la solución final de Europa. O sea, estuvo comprometidísimo con los nazis para exterminar a los judíos. Y entonces, ¿verdad? Este supuesto hombre que quería entrar a los árabes palestinos a que se convirtieran dentro del territorio de Israel, pues ahora sí que en una sombra, en una amenaza para su exterminio, fue colaborador con los nazis. Pero Isaac Shamir, que en aquel tiempo, en Oslo I y Oslo II, fue el primer ministro de Israel, nunca dijo esto, nunca hizo esta declaración, nunca puso ahora sí que los puntos sobre las íes para poder realmente decir es imposible. Los dos acuerdos que vamos a tener en Oslo para la supuesta paz nunca se van a realizar. Esta declaración hubiera detenido completamente el proceso de Oslo. Husseini, como repito, fue un colaborador de los nazis, tenía su propia burocracia nazi con un presupuesto y organizaba divisiones enteras para el servicio secreto de los nazis con Heinrich Himmler, y estas formadas por musulmanes bosnios y albaneses de Kosovo. También participó en un altísimo nivel con el famoso general de los nazis, Adolfo Eichmann, dirigiendo todos los campos de concentración, de muerte, que asesinaron y metieron en las cámaras de gases a millones de judíos. Este personaje siniestro, antisemita, hasta los tuétanos, fue el creador de la OLP Fatah, o de la Organización para la Liberación de Palestina. Cuando él regresa después de la Segunda Guerra Mundial vivo, porque sobrevivió a la Segunda Guerra cuando acabaron con los nazis, se fue a Egipto. ¿Y a quién creen ustedes que comenzó a tener como discípulo? Bueno, pues al más grande terrorista de los últimos años del siglo XX, llamado Yasser Arafat. Así que Yasser Arafat fue discípulo de al-Husseini, y luego Yasser Arafat discipuló a Mahmoud Abbas, actual director del Movimiento para la Liberación de Palestina, Autoridad Palestina, OLP Fatah, en la ciudad de Gaza. Y de una forma hipócrita, ¿verdad? Pues los gobiernos han continuado presionando a Israel hasta este momento, como lo acabamos de ver hace algunas semanas en Egipto, con el presidente al-Sisi y con el presidente Trump, para repetir el mismo teatro, porque no es más que una payasada, es un teatro, es una hipocresía absoluta de las naciones, el estar tratando ante el mundo. Por favor, vamos a sentarnos y vamos a darles a ustedes esto, ustedes nos den aquello y vamos a tener paz en el Medio Oriente. Escuchemos muy bien a continuación lo que la Biblia dice realmente acerca de cómo se va a convertir Jerusalén en el centro otra vez del odio e Israel del mundo entero. Muy bien. Israel, como Estado político, no existió entre los años 135 a.C. y 1948 después de Cristo. Adolfo Hitler intenta exterminar a los judíos, pero irónicamente resulta en la creación de un Estado judío su amenaza. El día 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel vino a la existencia, pero recordemos que Dios ya había disuelto a Israel y había sido conquistado anteriormente por los asirios y por los babilonios. La profecía de este último regreso fue hecha 2700 años, y leámosla en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 11 al 12. Veamos cómo la profecía ya había sido hecha 2700 años antes de que sucediera. Y dice así:
Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía y Elam. Elam es Irán. Sinar y Amat, y en las costas del sur, y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, los reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Vemos pues claramente y observamos que esta profecía menciona la segunda vez que Dios recogería a su pueblo, lo cual fue cumplida en el año 1948, como también Isaías 66, versículo 8, lo había profetizado. Veamos con cuántos detalles la Biblia se adelanta a nuestra historia para ponernos el A, la B, la C, cronológicamente de los acontecimientos que nosotros somos testigos en el siglo XXI, que ya sucedieron antes, porque la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Dice Isaías 66, 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Qué profecía tan admirable, que una vez en toda la historia un acontecimiento iba a suceder. Israel, una nación, se iba a constituir como un estado soberano, libre e independiente en un solo día, el 14 de mayo de 1948. Muy bien, la primera vez que Dios regresa a los judíos a su tierra, sabemos que fue después de la cautividad babilónica, 500 años antes de Cristo. Fue la primera vez. Y la segunda vez, después casi de 2000 años de exilio, en 1948. Para que un pueblo exista, escuchemos, para que un pueblo exista con una identidad nacional, después de casi 2000 años sin fronteras geográficas, a un gobierno organizado desafía toda lógica y toda razón. Solo un milagro pudo guardar a Israel como un pueblo segregado por casi 2000 años. Pero ¿por qué no pudieron los judíos ser asimilados en las varias naciones y culturas donde fueron esparcidos? Solo hay una respuesta: Dios. Dios los mantuvo unidos. De manera asombrosa, Isaías profetiza el segundo regreso antes que los judíos dejaran a su tierra la primera vez, como lo acabamos de leer. Ahora bien, la Biblia afirma claramente que Israel existiría y sería poblada por judíos antes del regreso de Jesús. ¿Qué importante es esto? El regreso de los judíos a Israel era un requerimiento bíblico para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos. Por causa de que los judíos rechazaron a su Mesías, Dios disuelve a la nación y los esparce por todas las naciones, a todos los judíos, pero veamos que no fue para siempre. Escuchemos esto en el libro de Jeremías, capítulo 31. Y esto es muy importante porque siempre que se profetizó la primera dispersión y la segunda dispersión, nunca Dios dio a Israel que sería definitivo. Dice Jeremías 31, 35 en adelante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, dice el Señor, delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pongamos cuidado lo que acabo de leer. Dios dice que si las leyes cósmicas que rigen el universo, el sol y la luna, faltan, entonces Israel va a dejar también de ser nación. Acordémonos
porque hay una famosa teología que se llama del reemplazo, donde tratan de enseñar que ya la iglesia reemplazó a Israel y que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, porque realmente no sé si arrancaron estas hojas de las Biblias que ellos leen o qué les pasa, ¿verdad? Porque la Biblia no puede ser más clara. Si las leyes del sol faltaran y la luna, Israel dejaría de ser nación. Y estamos en el octubre de 1995, del año 2025, del siglo XXI, e Israel sigue siendo una nación. Ahora también leemos en Amós 9, versículos 14 y 15, que la Biblia repitió claramente que cuando regresaran a su tierra en el 48, iban a edificar, iban a plantar viñas, iban a construir ciudades, y el versículo 15 dice: y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Y hasta este momento, octubre 2025, no han podido, más de 4 guerras, movimientos terroristas, más de 20 mil cohetes que les han mandado de Gaza, de Yemen, los Houthis, de Hezbollah, de Irán, a los judíos, no han podido. Estoy hablando de 210 millones de árabes contra aproximadamente 10 millones de judíos, no han podido sacarlos de su tierra, porque la Biblia así lo estableció hace más de 2600 años. Muy bien. Muchas veces la Biblia menciona el enojo de Dios con los judíos y la dispersión de Israel, pero siempre con una promesa de restauración. Leámoslo en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 6. Siempre que Dios los dispersó, sería con una promesa que regresaría. Dice Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, está hablando Moisés a la nación de Israel, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, no de la iglesia. La tierra es de Israel, no de la iglesia, será tuya, y te hará bien, y te multiplicará y más que a tus padres. Vemos nosotros entonces que esta promesa tenía una condición, que Dios los iba a recoger con su bendición el día que se convirtieran. Sin embargo, el regreso de 1948 fue sin que se convirtieran. Al leer cuidadosamente las Escrituras, podemos descubrir que los judíos regresarán a Israel por segunda vez, o regresarían, pero sin haberse convertido espiritualmente, lo cual es un punto muy significativo profético. Se convertirán una vez estando en su tierra, pues actualmente no aceptan a Jesucristo como su Mesías, pero pronto, de acuerdo a la Biblia, lo harán. Veamos esta profecía del profeta Ezequiel, pues tuvo una visión de un valle de huesos secos, con huesos uniéndose unos con otros, y después la piel cubriendo los huesos, lo cual es una profecía clarísima del regreso de Israel como nación y aceptando finalmente a Jesús como su Salvador. Dice Ezequiel 37, versículo del 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor.
He aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos. O sea, no había ninguna duda de que estaban muertos, ¿verdad? Que eran huesos de muertos, no había carne, no había piel, no había nada, tendones en ellos. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y pues lógicamente Ezequiel contesta, Señor, tú lo sabes. ¿Quién puede saber en aquel tiempo, hace 2700 años, que Dios podía darle vida a los muertos, verdad? Entonces Ezequiel humildemente le dijo, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, os haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Muy bien. Hasta este momento, en estos primeros 4 versículos, se profetiza el regreso del 48 en incredulidad, pero sin el espíritu que tendrá lugar en la conversión de Israel en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez en la tercera guerra mundial, todo Israel se convertirá. Ahora vayamos por detalles para que veamos lo que la Biblia nos responde. En primer lugar, ¿qué son estos huesos? ¿De quién está hablando Ezequiel? Lo dice el versículo 11 y 12, para que no tengamos duda alguna. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y vivirán. Nosotros sabemos que la iglesia nació el día de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la resurrección de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo nos une, nos identifica, nos bautiza, nos amalgama con el cuerpo de Cristo. ¿Qué diferencia tan grande hay en la forma en la que Dios impartiría su Espíritu o lo va a impartir a Israel en su segunda venida? Pondré mi Espíritu en vosotros y vivirán. Hasta este momento Israel no tiene el Espíritu de Dios. Claro que hay muchos judíos actualmente, descendientes de Abraham, que se han convertido y aceptado a Cristo como su Mesías. Ellos ya están y forman parte del pueblo de Dios en el siglo XXI. Sin embargo, la casa de Israel, hay un remanente de judíos que la mayoría, ¿verdad?, sabemos que representan a Israel en la religión, los famosos judíos ortodoxos, que todos están vestidos de negro, con sus caireles, con su sombrero, etcétera, etcétera, que son, dice Romanos 11, son enemigos de nosotros. Nos odian a los cristianos, los judíos, como odiaron a Cristo y lo crucificaron. ¿Quiénes fueron esos judíos? Los religiosos, no todo el pueblo. Porque también Elías, en el tiempo que ministró en Romanos 9, él le dice a Dios, oye Señor, ya nada más quedo yo solo como profeta, ya todos están muertos, ¿verdad? Ya no hay profetas. Y le contesta a Dios, Elías, hay 7,000 profetas que no han doblado su rodilla a Baal. Así Dios dejó un remanente en tiempos de Elías. Actualmente la gente puede decir, ya Dios no tiene nada que ver con Israel, ya Israel está borrado del mapa de Dios completamente, ya las profecías del 48 no significan nada. Sin embargo, recordamos lo que la Biblia dice. Dios tiene todavía un remanente, un pequeño grupo de judíos que no han doblado sus rodillas ante la idolatría, ante Baal. Y ellos formarán parte
de la salvación que va a predicar posteriormente los 144,000, 12,000 de cada tribu en el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que los sepulcros aquí en la profecía simbolizan a las naciones gentiles a donde Dios dispersó a los judíos. Y observamos finalmente que los huesos se unen y son cubiertos por carne y regresan a la tierra de Israel. Versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel los cubrió, pero no había en ellos espíritu. Aquí ya los detalles de la profecía se mencionan parcialmente, está dividida en dos esta profecía. Cuando ellos regresaran a Israel en el 48 en incredulidad, y cuando ellos vayan a recibir el Espíritu de Dios, Zacarías capítulo 12, versículo 10, derramaré mi espíritu sobre de ellos. Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvo. Ezequiel capítulo 39, al final del capítulo 39 de Ezequiel, porque todos harán lamentación y las naciones sabrán que yo, Jehová, los he vuelto a recoger para que no se ensoberbezcan y se den cuenta que si yo los vuelvo a traer otra vez y se convierten en la segunda venida de Jesucristo, lo hago no porque sean buenos, no porque sean pecadores, simplemente por el pacto incondicional que yo hice desde Génesis capítulo 12 con el patriarca y padre de los judíos y padre de los árabes, que se llama Abraham. Entonces recordamos que el cuerpo aquí, ¿verdad?, es la nación de Israel, por lo que la nación de Israel es intacta antes de recibir la vida espiritual. Aquí el Espíritu de Dios nos presenta una analogía o una manera razonable de comunicación. La Biblia dice que el Espíritu es el que causa la vida espiritual del cuerpo, por lo que hasta que una persona, llámese judío o gentil, acepta a Jesús como su Salvador, se le considera muerta espiritualmente. Dice Efesios capítulo 2, porque nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Y también finalmente observamos que antes de que los huesos se unieran, ¿recuerdan? El versículo 7 dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba y un temblor. Estos eventos sucedieron antes que Israel comenzara a existir como nación. O sea, el ruido y el temblor fueron los de la Segunda Guerra Mundial, porque esta guerra fue la que forzó básicamente a Israel a existir. Así que en resumen, ¿verdad?, los profetas hebreos profetizaron acerca de la dispersión de Israel a través del Medio Oriente, siglos antes que sucediera su regreso como nación en el 48. Todas estas dispersiones son referidas como diásporas, y la primera sucedió, ya lo vimos, en el año 600 a.C., cuando Babilonia conquista a Israel y se lleva un remanente cautivo a Babilonia. La segunda diáspora sucede en el año 70 después de Cristo y dura hasta el año 1948. Y en la segunda parte de este noticiero vamos a delinear punto por punto las profecías que se hicieron respecto a estas asombrosas, cronológicas, milagrosas, espectaculares regresos de Israel a su tierra, para que nosotros como cristianos seamos maravillados y siempre recordemos que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. No porque seamos buenos, repito, se lo dijo 1000 veces Dios a Israel. No porque sean buenos ni porque hayan pecado, sino simplemente por mi fidelidad estoy haciendo lo que voy a hacer. Y ustedes van a regresar a su tierra, nunca más serán arrancados. Y el hecho que el mundo contemple en el siglo XXI que han sobrevivido milagrosamente será la evidencia más grande de que Dios existe. Que Dios los bendiga.